Bueno, hemos aprendido sobre UseFet. Como hemos mencionado, puede ser uno de los hooks más importantes, además de UseState, junto con UseState. Y ahora vamos a ver UseReducer. UseReducer es otro hook que nos va a ayudar a manejar el state. Es un poco como UseState, pero lo que pasa es que tiene más capacidades. Y es especialmente útil cuando debemos manejar states complejos, porque a veces vamos a manejar states mucho más complejos. Por ejemplo, podemos tener múltiples states que deben de ser tratados juntos, que manejan la misma cosa, pero que tiene diferentes aspectos en ellos. O tú tienes múltiples states que deben cambiar juntos o están muy relacionados. En estos casos, UseState y el state que nos proporciona se convierte en algo difícil de manejar este state. Es fácil acabar escribiendo código ineficiente lleno de bugs. Y esto es algo que no queremos. UseReduce es la alternativa entonces en estos casos. Podemos sustituir UseState por UseReducer. Esto no quiere decir que siempre debamos usar UseReducer porque sea más poderoso o que sea mejor. No, porque también es más complejo de utilizar y requiere más configuraciones. Entonces, en la mayoría de los escenarios, seguramente utilicemos UseState. En los casos donde necesitemos este trabajo extra, por supuesto, usaremos UseReducer. Bueno, esto es todo muy abstracto. Vamos a ver un ejemplo más concreto. En el componente login, aquí estamos manejando varias piezas de state. Y aquí podemos identificar que algunas piezas están relacionadas entre ellas. Aquí manejamos enter the mail, enter password, pero también estamos manejando aquí la pregunta y la respuesta de si el email es válido y si el password es válido. Y también estamos manejando la validación total del formulario. Podríamos argumentar que esto podría ser tratado como una pieza sola de state, que describe el state del formulario. Los inputs son parte de esto. O al menos tratar cada input como una única entidad, un único state, que tiene dos aspectos. El valor introducido por el usuario y la validación de la entrada del input. Bueno, está claro que debemos hacer aquí algún trabajo y debemos de considerar una redundancia que existe aquí. Aquí en SendForIsValid estamos relacionando estas validaciones y donde estamos haciendo la misma cosa es aquí, en estos métodos de validación. Podemos reescribir todo esto de varias formas. Por ejemplo, usar email is valid y password is valid, utilizarlo aquí en UseFet. Hay que hacer estos chequeos para confirmar que el formulario es válido y esto funcionará. Bueno, por lo menos hemos identificado dos states, enter the mail y la validación del state, que claramente deben de ser manejados juntos. Además, si volvemos a un código que teníamos antes, no lo tenemos ahora porque estamos utilizando UseFet, pero lo teníamos antes. Comentamos UseFet. Si recuerdas, antes teníamos el código de esta forma. Dentro de Email Change Handler, aquí escribimos event target value. Este código de aquí también en Password Change Handler. Esto es como el código estaba antes. Aquí tenemos que adaptar esto correctamente. Aquí introducir event target value. Este enfoque también trabaja. Aquí tenemos un código que se puede reutilizar, por eso utilizábamos UseFet antes. Por si por cualquier razón no pudiéramos utilizar UseFet y tuviéramos que utilizar este código, vamos a tener un problema. Volveremos a la solución del problema más adelante y veremos cómo se soluciona. Esto lo puedes encontrar en muchas aplicaciones. Aquí estamos actualizando un state, the for validity state, y estamos basándonos en otros dos states. ¿Qué habíamos aprendido sobre actualizar un state basados en el viejo state, en el antiguo valor? Debemos de utilizar esto en forma de función. Pero aquí no va a funcionar porque solo funciona si el siguiente state actualizado depende del previous state, pero del mismo state. Pero aquí estamos dependiendo de otros dos states. Son states diferentes. De enter the mail
y de Entered Password. No estamos dependiendo del último state de form is valid. Aquí además estamos haciendo algo que no deberíamos hacer, porque cómo funciona la programación de la actualización de los states en React, este código de aquí a veces nos podría llevar a un escenario problemático con errores. Antes de ejecutarse este código, es posible que Entered Password no se haya actualizado con una actualización que esté programada. Entonces, cuando se ejecute este código, Entered Password tendrá un valor inválido. Esto es cómo funciona la programación de las actualizaciones del state en React. Ya hemos hablado de esto. Aquí deberíamos entonces usar la forma de la función, pero otra vez, no es posible porque estamos dependiendo de otros dos states, no del último state de form is valid. Este es otro escenario donde deberíamos utilizar useReducer. Aquí se debería reemplazar useState. Cuando tenemos dos states que deben de ser tratados juntos, que forman parte de lo mismo, la introducción de la información y la validación, o si tenemos un state, la actualización de un state que depende de otros states. Además, no vamos a querer tener este código aquí, porque también estamos violando esta regla de usar la forma de la función cuando estamos actualizando un state que depende de su state previo. Aquí en estas funciones, validateMailHandler, validatePasswordHandler, aquí estamos actualizando un state y aquí también. Estamos estableciendo nuevos valores del state. Password is valid, email is valid. Estamos actualizando el valor. ¿Cómo estamos haciendo esto? Estamos mirando en otro state y llamando a un método de ese state. Estamos mirando en Entered Email, que es un state diferente. Es diferente Entered Email de mail is valid. Son diferentes. Están relacionados. Los dos deben de cambiar cuando el usuario introduce información, pero técnicamente son dos states totalmente diferentes. Dos variables diferentes. Estamos derivando la actualización de este valor, el cambio de este state, mirando en otro state. Y esto es algo que no debemos hacer. Esto funciona en la mayoría de los casos, pero en algunos escenarios es posible que no funcione correctamente, porque quizás algunos states dentro de Email, algunas actualizaciones no hayan sido procesadas. Entonces estaremos actualizando Email is valid basándonos en información que no está actualizada. Aquí deberíamos usar la forma de la función, pero otra vez, como pasaba aquí, no podemos, porque aquí podemos acceder al último state de mail is valid, pero no al último state de Entered Email, si utilizamos la forma de la función. Entonces esto no es una opción. Entonces estamos violando la regla de utilizar la forma de la función. No debemos violar esta regla. Es otro escenario donde debemos usar useReducer. Podemos hacerlo sin utilizar useReducer, creando aquí un objeto con useState y que las dos piezas formen parte del objeto, pero en muchos casos, cuando el state se convierte en algo más complejo, más grande y combina múltiples states, useReducer es la mejor opción.